Escuchar. Ok, ya voy a empezar. Bien, pues hoy estamos dando esta conferencia porque, bien, vamos a empezar. Eh, Utilicé esta portada para atraparlos y que les interesara esta conferencia. Vamos a hablar sobre una familia de Tlalpujagua que tiene un apellido bastante famoso hoy en día. Como pueden observar, pues hay un personaje que se llama Juan Rulfo y en 1853 se encuentra en Tlalpujagua, Michoacán. Por razones de la investigación, ¿por qué hacemos esto? Bueno, principalmente pues por el escritor Juan Rulfo, oriundo de por allá de Jalisco, autor de la obra Pedro Páramo y El Llano en Llamas, pero más que nada hacemos esta conferencia por una fuente que se encuentra en la cabecera municipal del pueblo de Tlalpujagua, Michoacán, que es de finales del siglo XIX. Esta es la fuente. En esta fotografía se puede apreciar todavía más. Si se fijan, es una fuente pues que se ve antigua, está hecha a mano, no está hecha con máquina como las hacen hoy en día. Y en esta partecita que ustedes ven aquí, aquí se encuentran varios nombres. Entre esos nombres está el de Juan Rulfo, por legado del señor, su padre, don Juan Rulfo, mandó construirla de su preculio el señor Eustacio Rulfo. Uno conoce, cuando uno, bueno, los que somos de Tlalpujagua y cuando leemos la obra del escritor, pues decimos, como que este nombrecito se me hace familiar, ya que toda la vida en esta plaza que ven aquí, que es la Plaza de Borda, anteriormente Plaza de los Trastes, y ya anteriormente se llamaba Plaza del Maíz, pues nos vemos con este nombrecito. Entonces, vamos a empezar. Cuando hacemos una investigación, tenemos que basarnos primeramente con lo que ya se ha escrito y lo que se ha dicho, y de ahí hacer un estudio historiográfico para corroborar lo que se ha mencionado. Este documento que ustedes ven aquí circula a su ancestro John. Entonces venían de España por el año de 1790, dice él, y se establecieron, pues aquí, ¿no? Él menciona que su antepasado directo es un personaje que se llamaba Juan del Rulfo. Entonces, con esta información que él da, que seguramente se la contó su
habla, ¿no? El Juan del Rulfo, abuelo del escritor, se llamaba Joseph Rulfo. El otro hermano que llegó y que menciona el papel que les enseñé más arriba, se llamaba Antonio Rulfo. El que escribió ese documento menciona que él llegó posterior a su hermano porque sus hijos nacen varios años después que los hijos de Joseph Rulfo. Entonces, lo primero que les quiero compartir aquí, pues es qué relación tiene el que está en la fuente de Tlalpujahua y el Juan Rulfo, el escritor. Sí son parientes, pero no vienen de la misma rama. Si se fijan, aquí está Juan Rulfo, el de la fuente de Tlalpujahua. Juan Manuel, de hecho, también se llamaba igual que el tatarabuelo, pero no vienen, no son familiares directos, pero sí son familiares. En dado caso, Juan Rulfo, el de la fuente, pues vendría siendo primo segundo del bisabuelo de Juan Rulfo. Bien, la persona que escribió arriba el documento menciona que Joseph Rulfo llegó a Tlalpujahua más o menos por el año de 1762, porque es cuando nace su primera hija en Tlalpujahua. Y yo encontré este archivo ahí en el Archivo General de la Nación y es del mismo año. Entonces, no sabemos exactamente en qué año llegó, pero en 1762 encontramos José Rulfo está haciendo un negocio en Tlalpujahua con otro español peninsular de nombre Josep Antonio, que viene de Santander. Josep Rulfo llega aquí a Tlalpujahua. Este es un dibujo posterior a la Guerra de Independencia y si se fijan, pues se encuentra totalmente deforestado Tlalpujahua. Este es el se le conoce como Cerro del Somera o de la Somera, pero en aquel entonces todavía no se llamaba así. Se llamaba en ese entonces la Cuadrilla de la Somera, que vendría siendo lo que hoy en día es Dos Estrellas. Así encontramos el nombre en los archivos de la parroquia de Tlalpujahua. No existe la comunidad de Puxla, pero sí existe la capilla. Y pues la cabecera municipal de Tlalpujahua se encuentra en lo que es las faldas del Cerro del Gallo. Esa es la ubicación exacta que tiene la cabecera municipal. Existe ya una parroquia, está un convento. Aquí está la cofradía de la Santísima Trinidad, hoy en día ex cofradía de Trinitarios. Entonces, este José Rulfo llega a la cabecera municipal de Tlalpujahua, no llega a un ranchito. Y anterior a llegar a Tlalpujahua, él se casó con una señorita de apellido Bermúdez, que nada tiene que ver con los Bermúdez de Tlalpujahua. Esta Bermúdez con la que se casa Joseph es de Querétaro. No sabemos si se conocieron en Tlalpujahua o en Querétaro, pero aquí llegan. En el papel que les menciono allá arriba, quien lo escribió porque no tiene autor, pone muy bien los hijos exactos que tuvo José Rulfo, que son todos estos. Yo los corroboré con los archivos de la parroquia y están las partidas de bautismo de todos ellos. Y estos son todos los hijos de Antonio Rulfo, su hermano que llegó después de Joseph. De él casi no estudian nada, porque como no es ancestro directo del escritor, pues no lo hacen a un lado, pero yo sí pues los estudié porque es esta rama de los Rulfo los que se arraiga muy fuertemente en Tlalpujahua. Más adelante lo vamos a ver. Y en este documento que les menciono que es de dominio público en Tlalpujahua, solo habla quien lo escribió, que hizo un buen trabajo, de dos hermanos. Sin embargo, yo ya pude corroborar que en verdad eran tres hermanos, otro que se llamaba Pablo, solo que Pablo posiblemente no se vino a la Nueva España. Lo que sí hizo uno de sus hijos que se llamaba Antonio. Es posible que como le fue muy bien a José Rulfo en Tlalpujahua, haya mandado
decir en una carta que tardaba bastante tiempo e invitar a su hermano Antonio que se fuera para allá. Y con Antonio seguramente se fue un sobrinito de él que se llamaba igual que él Antonio, a la edad más o menos de 10 12 años. Más adelante les voy a decir por qué pienso esto, pues es información que tenemos de los archivos. Bien, solo recuerden que eran tres hermanos al principio. Ve que venían del puerto de Santa María en Andalucía, España. Ahorita vamos a ver por qué. Esta es España. Si se fijan, aquí está Andalucía, de donde venían ellos. Es el sur de España. Y exactamente de donde vienen ellos es de aquí, del puerto de Santa María. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, no hemos podido encontrar la partida de bautismo de ninguno de ellos tres, de Pablo, Joseph o Antonio, aquí en los archivos parroquiales. Yo no he estado en España, pero como saben ya existe Family Search, pero no la he podido localizar. Por ahí hay alguna página en la UNAM que menciona su segundo apellido, pero no da ninguna cita. Entonces, no lo voy a repetir yo hasta que esté yo seguro de eso. ¿Por qué sé que vienen de ahí? Porque uno de ellos, Antonio, sí, murió en Tlalpujagua, Michoacán, y fue enterrado en el convento de Tlalpujagua. Esta es su partida de defunción. Como pueden ver aquí, se le dio sepultura eclesiástica en la iglesia de dicho convento a Antonio Rulfo, español del puerto de Santa María, de los reinos de Andalucía. Por eso es que sí podemos corroborar que viene ahí. Antonio, recuerden, es hermano del ancestro de Juan Rulfo, el escritor. Este es el convento donde se encuentran los restos de Antonio Rulfo y se encuentra aquí abajo, miren, abajo de lo que vendría siendo el altar. Aquí abajo están lo que vendría siendo la bóveda. Yo nunca he podido entrar aquí porque los frailes no dejan, pero sí me pudieron mandar una fotografía de Tlalpujahua y miren, aquí está la entrada a la bóveda. Dirán ustedes, ay, pero ¿cómo va a caber ahí a una persona para que metan los restos de los difuntos? Bueno, lo que pasa es que antes todo esto estaba hecho de madera y recientemente le pusieron mármol. Y los padrecitos le ponen un tapete siempre aquí para que la gente no vea que está esta puerta. Bien, vamos a empezar estudiando a los hijos de José Rulfo, que vendrían siendo los hermanos Rulfo Bermúdez, de donde viene Juan Rulfo el escritor. La primera hija que tiene José Rulfo se llamaba Antonia y nace en 1762. Es por eso que sabemos que desde ese año ya estaban ahí. No les voy a mencionar a todos los Rulfo, pero aquí está, miren. Este es el tatarabuelo del escritor. Si se fijan, es el 2, 4, 6, el octavo hijo de los que se conocen. Y otro muy importante, pues es esta Ana Joaquina, que va a ser la cuñada de Ignacio López Rayón, más grande que Juan Manuel. Todos, como pueden ver, todos ellos nacieron en Tlalpujahua porque tenemos su partida de bautismo. Solo Santiago nació en Querétaro, pero pese a que él haya nacido en Querétaro, después se lo trajeron para Tlalpujahua porque en los archivos de años posteriores él dice que es de Tlalpujahua. Entonces, se creció en el pueblo. A mí me gusta hacer este tipo de listas porque nos damos cuenta con qué personajes ellos se llevaban en el pueblo. Y como pueden observar, pues los Rulfo eran muy afectos a la orden franciscana.
o al convento más que a la parroquia del pueblo, por, por el cura, este, que bautizó a varios de los hijos. Voy a empezar con este, miren. El primer cura que bautizó a la hija más grande de Joseph, pues tiene justamente el apellido Fernández de la Somera, que son familiares del capitán Antonio Fernández de la Somera, a quien se le debe la, el cerro actual, que es el más grande que hay en Tlalpujahua y el más vistoso, por eso es como el más importante del pueblo. Después, como pueden observar, es un fraile el que bautiza a los hijos de Joseph y llama mucho la atención porque en ese entonces estaba como cura párroco de Tlalpujahua el doctor Felipe Neri Valleza. Y Felipe Neri Valleza era inquisidor, además, entonces imagínense hacerle el feo a un inquisidor, pues está de pensarse. Felipe Neri, si no mal recuerdo, muere en el año de 1771 y aquí están los padrinos de todos los hijos de José Rulfo. ¿Por qué ponemos los padrinos? Pues para saber con qué clase de gente se llevaban. No conozco, no he podido yo pues, dar a saber quiénes son estas personas, pero miren, es hasta 1767 que ya se encuentra Antonio Rulfo en Tlalpujahua y es el padrino pues de dos hijos, entre ellos pues, la cuñada, la que va a ser cuñada de Ignacio López Rayón. También si se fijan este apellido del Villar es del barrio de Zapateros, una comunidad de Tlalpujahua, y ella es familiar de Tomás Ramón del Moral, que va a ser pues uno de los personajes que se encuentran en las biografías de personajes ilustres que publicó Francisco Sosa Escalante. Aquí si se fijan, Antonio ya ya contrae nupcias con una señorita que se llamaba Margarita Montiel, y es hasta después de este año, seguramente, que ya empiezan a nacer sus hijos. Vamos a verlo más adelante. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se hicieron de todos estos hijos de Joseph Rulfo, el primero que llegó a Tlalpujahua? Bueno, pues la más grande, dice ella en su partida de matrimonio que a la edad de 15 años se fue para Querétaro y es hasta el año de 1786 que contrae nupcias con un español peninsular, natural del Reino de Castilla. El segundo hijo, que de hecho es el más grande de los varones, debió irle muy bien, estuvo preparado, porque en 1795, cuando contrae nupcias con esta mujer en México, él menciona que es portaguión del regimiento de dragones en España, perdón, de la Nueva España. Y en 1804 hay un archivo que menciona que él ya se encuentra avecindado en San Luis Potosí con el título de teniente veterano del Regimiento Real de Dragones Provinciales de San Luis Potosí. María de los Milagros, pues ella fallece muy chica en Tlalpujahua, y Ana Joaquina, que es la cuñada de Ignacio López Rayón, la que va a ser cuñada, ella se casa en Querétaro, se casa con el regidor y alguacil mayor José Martínez Moreno. Digo yo que está en Querétaro anterior a 1790 porque es cuando nace Mariana Martínez Rulfo. Y su esposo se muere y ella contrae nupcias en la Ciudad de México con un señor que era de Puebla, pero que había sido vecino de Querétaro. Y si se fijan, tiene el mismo apellido que su hermano, que con quien, que una de sus cuñadas que se casó con su hermano Francisco. Entonces, este, mucho. Estos hermanos que ven aquí no sabemos qué fue de ellos. Seguramente también se fueron a Querétaro. Esta muchachita murió el mismo año que nació y este es Juan Manuel, ¿no? El tatarabuelo del escritor.
Bueno, en su partida de matrimonio, él menciona que a la edad de 9 meses se fue a vivir a Querétaro y en 1773, entonces en 1797, 24 años después, contrae ella nupcias con esta mujer y ya se encuentra avecindado en Zapotlán. Entonces él estuvo en Tlalpujahua, Querétaro y luego se fue a Zapotlán. Esta mujer no sabemos qué pasó de ella. Este otro hijo de Joseph, a la edad de 17 años, lo encontramos en México. Contrae nupcias ahí mismo en 1803 con esta mujer y luego se regresan a Querétaro. Allá seguramente, ¿por qué están en Querétaro? Pues porque acuérdense que su mamá de ellos es o natural de Querétaro. Y Santiago, como les había comentado anteriormente, nace en Querétaro, pero él siempre dijo que era de Tlalpujahua. Así lo mencionan los archivos. Y lo sabemos eso porque lo encontramos en la Ciudad de México en 1793 siendo el padrino de alguien. Bien, como pueden ver, pues todos los Rulfo, por parte de José Rulfo, pues no se quedaron en Tlalpujahua, se fueron. Así es el caso con las personas que les va bien en el pueblo, siempre se van. En la Hemeroteca Nacional existen varias gacetas de principios del siglo XIX y ahí encontramos a dos Rulfo por parte familiares de este José Rulfo. Uno de ellos pues, es el tatarabuelo de Juan Rulfo, donde está donando cierta cantidad de dinero para la guerra contra Napoleón Bonaparte en 1809, que está la guerra que está teniendo España contra Francia. En 1810 también encontramos a Francisco Rulfo, que es el hermano varón más grande del tatarabuelo del escritor. Si se fijan, también es una continuación de donativos. Aquí está en 1812 otra vez Francisco Rulfo, y ya está vecindado en San Luis Potosí. Bien, la entrevista esa que les mencioné al principio, que le hicieron a Juan Rulfo en los 70 del siglo pasado, pues él menciona ahí que su tatarabuelo había estado del lado de los realistas en la guerra de independencia. Yo eso no lo he podido corroborar. Lo que sí podemos saber es que en plena guerra de independencia, 1812, pues aquí lo encontramos como encargado de justicia de Zapotlán el Grande, don Juan Manuel de o del Rulfo, ¿no? Como menciona Juan Rulfo, que se llamaba su tatarabuelo, Juan del Rulfo. Y algo que les quería comentar, antes de que se me olvide, es que imagínense, aquí está en 1812 Francisco, que es el varón más grande de Joseph Rulfo, y pues él es un militar de los realistas. Imagínense lo que este personaje ha de haber pensado cuando se entera que el esposo de una de sus sobrinas es uno de los cabecillas insurgentes, o sea, este Ignacio López Rayón. Ha de haber dicho escuincla canija con quién se fue a casar, ¿no? Entonces seguimos. 1814, igual este mismo personaje es Francisco Rulfo, ahí lo encontramos. Y de hecho aquí dice capitanes, miren, él es capitán en 1814. Muy bien, esta obra, pues es bastante famosa, se ha vendido bien por la gente que la cita. Sin embargo, yo encontré pues una confusión por parte del autor que tengo que mencionar, porque lo dice en la página número 3. Este autor menciona que la hija menor de Juan Manuel, Josefa, fue homónima de una figura central en la vida del héroe Melchor Ocampo. Él cita a este José C. Valadez,
que escribió una biografía de Melchor Ocampo, pero José C. Valadez se basa en otro libro que escribió Ángel Pola. Y Ángel Pola a su vez publica una carta de Eustacio Rulfo, donde Eustacio Rulfo menciona que su tía abuela es administradora de la hacienda de Pateo, cuya dueña es la mamá adoptiva de Melchor Ocampo, que se llamaba Francisca Javiera Tapia. No sabemos, ¿verdad? Si Melchor Ocampo era su hijo legítimo. Hay bastantes teorías. Yo me baso más en lo que, en la partida de bautismo que encontró el doctor Ramón Alonso Pérez Escutia, pero ese no es el tema. El tema aquí es doña Josefa Rulfo, ¿no? Que anda ahí en esa hacienda y llama la atención. Estos son las tres hijas que tuvo Juan Manuel Rulfo, que se fue a vivir a Guadalajara. En primera, él ya anda en Guadalajara. ¿Qué van a estar haciendo sus hijas por acá en Tlalpujagua? Y en segunda, vean los años. Estos años no van a coincidir con otros archivos que les voy a mencionar. Entonces, aquí lo voy a dejar. A lo que quiero decir es que esta Josefa que habla Eustacio Rulfo en el libro de Ángel Pola es en verdad descendiente de Antonio Rulfo, el otro hermano de Joseph. Ahorita lo vamos a probar. Este es el libro de donde viene todo lo que los que han citado o que han mencionado a Josefa Rulfo. Y aquí Eustacio Rulfo dice, mi tía abuela, doña Josefa Rulfo, estaba destinada, decían, como administradora de la hacienda de Pateo. Otra vez, vamos a ponernos, vamos a poner el escenario para que entiendan, ¿no? Y yo me entiendo también. Este es Eustacio Rulfo, este es su papá y este es su abuelo. Él está diciendo que una tía abuela, una hermana de su abuelo Juan Antonio, de esta rama de Antonio Rulfo. Nada tienen que ver las hijas de Juan Manuel, que está de este lado, y que sí son parientes, pero o sea, aquí es por eso que esa Josefa nada tiene que ver con Joseph Rulfo, pese a que tuvo hijas y nietas con ese nombre. Esa Josefa que andaba, que administraba la hacienda de doña Javiera, doña Francisca Javiera Tapia, es de este lado de Antonio Rulfo, que sí se arraigó mucho su familia en Tlalpujagua. Bien, los anteriores Rulfo, recuerdan, eran Rulfo Bermúdez. Estos Rulfo son Rulfo Montiel, que son los hijos de Antonio Rulfo. Como pueden ver, fueron menos que los de Joseph, y todos ellos nacieron en Tlalpujagua. Estos dos aún no encontramos su partida de bautismo, pero sabemos que fallecieron a temprana edad. Y nuevamente, la lista, pues para saber con qué tipo de gente ellos se llevaban. Si se fijan, aquí otra vez sale el apellido Villar. Y encontramos a Joseph Rulfo y a su esposa siendo padrinos de los primeros hijos que tuvo este Antonio. Bien, entonces, ¿qué pasó con estos Rulfo que ven aquí? Bueno, ellos se arraigaron en Tlalpujagua. De los dos primeros aún no sabemos, mucho de ellos. El tercero de sus hijos, pues murió a temprana edad. Y Josefa no es la más importante, ¿no? Porque anduvo por ahí con la mamá de Melchor Ocampo y posiblemente con Melchor Ocampo. Es importante porque no se sabe casi nada de la infancia de Melchor Ocampo, ni de dónde venía, ni por qué la señora Francisca lo quiso adoptar o si era hijo de ella. O sea, por eso es ese misterio. Y de hecho, Eustacio Rulfo dice ahí en su carta que le manda Ángel Pola que su tía abuela se llevó ese secreto a la tumba. Bueno, como pueden ver,
este Antonio tuvo varias hijas que se llamaron Josefa. Entonces, para acabarla, una, dos, tres, cuatro. Esta murió a la edad de 19 años en 1801 y no puede ser ella, porque en 1801 y años posteriores Josefa Rulfo anda trabajando en esa hacienda y más adelante se los voy a presentar. Entonces, si se fijan también, este, he notado mucho que cuando se les moría un hijo a estas personas del siglo XVIII, al que seguía después le ponían el mismo nombre. Y hoy en día en Tlalpujahua también sigue pasando eso con la gente de las comunidades. Por ejemplo, este Joaquín, si se fijan, aquí hay otro que se llama exactamente igual. Y este Joaquín se quedó en Tlalpujahua. Por allá en él contrae nupcias en Querétaro a la edad de 26 años, pero se regresa a Tlalpujahua. Más adelante se los voy a enseñar. Y fallece en México a la edad de 52 años. Y en el caso de esta Josefa, pues ella murió a temprana edad. Oh, este José Antonio es importante, porque este José Antonio es el papá de Juan Rulfo, el de la fuente de Tlalpujahua. Entonces, él sí se queda en Tlalpujahua. Por último, para no olvidar, acuérdense que en verdad fueron tres Rulfo originales: Joseph, Antonio y Pablo. Pablo posiblemente se quedó allá en Andalucía, España, pero uno de los hijos de él, no sabemos si tuvieron más, Antonio, se vino a Tlalpujahua, chiquito, a la edad de 12, 10 años, y ahorita les voy a mencionar por qué. ¿Por qué es de Andalucía y por qué se vino a esa edad? Pues porque en su partida de matrimonio de este Antonio, aquí dice que él es natural del puerto de Santa María y no es el Antonio de Tlalpujahua. Ahorita van a ver por qué. Y si se fijan, aquí dice que él residió en Tlalpujahua 9 años y que es un ultramarino, o fue más bien un ultramarino, es decir, pues viajó en el mar de allá para acá. Y aquí lo mencionan que es un vago. De hecho, pues esta es como un tipo de dispensa que le está pidiendo al cura para poderse casar, ¿no? Y él, fíjense, aquí dice que ha residido en México, en Querétaro, en Zacatecas, Jalapa. Seguramente Joseph, su tío, pues se lo llevaba con él cuando se cambiaban de casa. Si no, se hubiera quedado con este Antonio, ahí en Tlalpujahua, donde murió y lo enterraron en el convento. Acuérdense. ¿Por qué yo sé que es este Antonio? Pues porque más adelante aquí no se los puse, pero uno de sus testigos cuando se está casando es Francisco Rulfo, el más grande de los hermanos de Joseph, y ahí dice que es su primo hermano. Entonces, por eso es que podemos armar muy bien esta genealogía de los Rulfo. ¿De qué vivían? Bueno, ¿de qué vivía Joseph Rulfo? No sabemos. ¿De qué vivía Antonio o los Rulfo por parte de Antonio? Si sabemos, pues se dedicaban al comercio y esto lo podemos corroborar con este libro, que es un libro de las Reales Alcabalas de Tlalpujahua, pues son las cosas que ingresan de 1801 a 1809. Entonces, en este libro salen muchas personas, ¿no? Por ejemplo, salen los hermanos López Rayón, sale el apellido Velasco, el apellido Acuña, que por cierto, el apellido Acuña, sus ancestros habían sido esclavistas. Bien, regresamos a Josefa Rulfo. Josefa Rulfo Montiel, no Josefa Rulfo Bermúdez, como piensa el autor del libro que les mencioné más adelante. Entre 1801 y 1809 encontramos a doña Josefa Rulfo, natural de Tlalpujahua, ingresando ciertas cargas de harina de Paquicihuato. Y también encontramos a un José Rulfo, seguramente José Joaquín o José Antonio, sus hermanos, igual ingresando cargas de harina de Paquicihuato.
A diferencia de otras familias como los Rayón, que ingresaban piloncillo, jabón, puercos, otros productos, pues yo nada más pude encontrar que estos Rulfos simplemente ingresan harina, entonces ese es su negocio al que se dedican. Y aquí les hice una tabla para que vean, pues toda la harina ella los traen de Paquicihuato y Pateo, que coincidentemente pues la hacienda de Paquicihuato y Pateo están muy cerquitas y llama mucho la atención, ¿no? Pues si Eustacio Rulfo dice que su tía abuela administra la hacienda de Pateo y todos los productos los traen de por ahí cerquitas. Entonces coincide ese testimonio que deja escrito Eustacio con los archivos de aquellos años. También encontré a otros hermanos de doña Josefa que salen, por ejemplo, Joaquín Rulfo, que seguramente es este mismo de aquí, José María Rulfo y José Antonio Rulfo. Ahí en los archivos de esas reales alcabalas no pude entender qué es lo que ingresan. Parece ser que es dinero. Entonces, y lo ingresan de México o Querétaro, de Querétaro, donde estaban sus primos. Bien. Como han notado, he mencionado bastante a la familia López Rayón porque se dedicaban, entre otras cosas como la minería, pues al comercio. Y los Rulfo parece ser que tenían buena amistad con la familia López Rayón porque uno de los hijos de Joaquín, de hecho, dos, ahorita se los voy a enseñar. Por ejemplo, aquí, un hijo de Joaquín, sus padrinos de bautismo fue, miren, José Ignacio López Rayón y Rafaela López Aguado, que son héroes de la independencia naturales en Tlalpujahua, que queremos mucho en el pueblo. Y es importante, pues, para nosotros cualquier cosa que se refiera a ellos. Y también pude encontrar otro hijo de Joaquín Rulfo, cuyos padrinos, miren, hijo natural de Joaquín Rulfo, cuyos padrinos fueron José María Rayón y su esposa Doña Inés. Aquí el cura se equivocó, le puso Inés Alamán. En verdad la esposa de José María Rayón se llamaba Inés Fernández, que por cierto era natural de Zapotlán. Y acuérdense que en Zapotlán anda el tatarabuelo de Juan Rulfo. Entonces, hay como muchas coincidencias donde uno puede hacer ciertas teorías, pero que no las debemos afirmar a menos que corroboremos esto con documentación de archivo. Bien, entonces, si se fijan, los Rulfo y los Rayón pues, se llevan bien, son compadres. Y algo que sí quiero mencionar, pude yo encontrar que José Joaquín Rulfo fue padrino de bautismo de varios mulatos y indios. Seguramente un peón por ahí le ha de haber dicho a don Joaquín Rulfo, oiga, ¿quiere ser el padrino de bautismo de mi niño? Y él dijo que sí. Y lo menciono porque todos los muchachos o muchachas cuyos padrinos fueron los Rayón siempre son españoles. Españoles peninsulares, o sea, para que se den una idea, ¿no? De esto nos puede decir ciertas cosas que no voy a mencionar. Simplemente hago el comentario. Bueno, esta es la famosa hacienda de Paquicihuato, miren de donde traían la harina los Rulfo. Alguna vez este Andrés Rayón llegó a traer algo de aquí. De hecho, recuerden que dicen que ahí es posible que ahí hayan nacido los dos primeros hijos de don Andrés. Entonces, esta es una hacienda particular hoy en día que se encuentra cerca de Pateo o entre Marabatío y Tlalpujagua, del lado de la carretera de la autopista que va de Atlacomulco pasa por Morelia, Guadalajara. Y si se fijan, está bien bonita. Estas fotografías me las pasó el doctor Crispín Duarte Soto. Miren aquí más cerquita. Está muy bonita. Tiene su capilla, unos balcones. Miren aquí como pareciera que está hundida, ¿no? Está hundida la hacienda. Entonces seguimos. Está muy cerca de Tlalpujahua, ¿eh?
Bien, estos son todas las rúbricas o firmas que yo he podido conseguir de los Rulfo que se encuentran en los archivos de aquí de Tlalpujagua, en especial de la parroquia. No todos son de la misma época. Francisco Rulfo, acuérdense, pues es el hijo varón más grande de Joseph. Santiago es el más chico. Ana es esta Ana Joaquina Rulfo, la cuñada de Ignacio López Rayón. Este es Antonio Rulfo, el mero mero de los primeros que está enterrado en el convento. Esta es una Ana Josefa Rulfo, no sabemos si es la de administradora amiga de doña Francisca Javiera Tapia, porque ya ve que hubieron varias Josefas. Este es Juan Rulfo, el de la Fuente de Tlalpujagua, su firma, y su hijo Eustacio Rulfo está aquí arriba. Entonces, para que vean, ¿no? O sea, por eso la conferencia se llama Los Rulfo, una familia tlalpujahuense, porque los ancestros del escritor, pues eran de Tlalpujagua. Yo no sé si él lo sabía, no creo, porque si no lo hubiera mencionado en esa entrevista tan famosa que está ahí en YouTube. Bien, voy a hablar en esta última parte de la conferencia, ya casi terminamos, sobre Juan Manuel Rulfo, el de la Fuente de Tlalpujagua, y Eustacio Rulfo. Bien, Eustacio Rulfo, perdón. Bien, ya no voy a hablar de los Rulfo, de José Rulfo. Como pueden ver, ellos se fueron de Tlalpujagua, unos se fueron a Querétaro, otros se fueron a México, y los ancestros del escritor están por allá en Guadalajara. Solo una de esta línea regresó a Tlalpujagua, que fue Ana Joaquina Rulfo, porque en Tlalpujagua se casó su hija, Mariana Martínez Rulfo, con Ignacio López Rayón, el insurgente héroe de nuestra independencia. Y bueno, pues los hijos de Rayón y de esta Mariana Martínez Rulfo son solo los hijos, no Ignacio López Rayón, son parientes del escritor y también son parientes de los Rulfo que se quedaron en Tlalpujagua. Entonces, de todos los hijos que tuvo Antonio, uno de ellos, José Antonio, se arraigó en Tlalpujagua. Ahí están los archivos que vimos más arriba. Y de varios hijos que tuvo José Antonio, uno de ellos fue Juan Manuel Rulfo, que es el de la Fuente. Este José Antonio, cuando bueno, seguramente él murió en Tlalpujagua, aún no sabemos, pero sus hijos, cuando se acabó una bonanza en Tlalpujagua, ellos se regresan, perdón, ellos se van al pueblo vecino de Angangueo, porque allá encontramos varios archivos, donde está esta familia. Recuerden, descendientes de Antonio Rulfo. Esta es una fotografía de Angangueo. Y allá, Juan Rulfo, el de la Fuente de Tlalpujagua, se casa con una señorita que se llamaba Anita García. Digo Anita porque así está en la partida de matrimonio. Juan Rulfo de Tlalpujagua se casa con Anita García. Seguramente, pues, era de esas personas riquillas del pueblo de Angangueo y pues se le hablaba con un diminutivo, cariñoso, ¿no? Ahora, de Angangueo, después de que se fueron de Angangueo los Rulfo, se vuelven a regresar a Tlalpujagua. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque en 1873 vamos a ubicarnos en donde nos encontramos en este año. Ya pasó la guerra de independencia, ya pasó la guerra de reforma, ya pasó la intervención francesa. Entonces, en 1873, después de todos esos acontecimientos, los Rulfo, los hermanos Rulfo, regresan a Tlalpujagua, pero para ello reclaman estas minas que quieren ellos explotar y que están acaparando la compañía mexicana. Esta compañía mexicana tenía esta concesión de estas minas, pero no las trabajaba.
Como hoy en día los canadienses que tienen acaparado todas las los fondos mineros de Tlalpujahua y no los, y no los trabajan, ni los dejan trabajar. Diría un tío, bonita chingadera, doble chingadera, perdón. Entonces, para que vean que la historia se repite al curso de los siglos. Entonces, afortunadamente, sí les pudieron quitar los hermanos Rulfo esta concesión a la compañía mexicana, que se la quitaron porque no trabajaba las minas, y si no las trabajaba, pues el pueblo no tenía empleo. Y esto lo mencionan en este periódico porque la gente de Tlalpujahua les hizo una fiesta a los hermanos Rulfo, porque pues al ellos reclamar estas minas, pues le van a dar trabajo al pueblo de Tlalpujahua. Bien, pues una vez que regresan los hermanos Rulfo, uno de ellos, José Rulfo, que se dedicaba al comercio, tenía minas, era una persona, pues no sabemos si de muchas letras, pero al menos sabe leer, escribir y firmar. Estos son archivos que yo pude encontrar ahí en el archivo de la parroquia de Tlalpujahua. Es posible que él haya sido o sacristán o notario de la parroquia. Lo único que se ocupaba para ese entonces era leer y escribir, que de hecho era mucho, ¿no? En ese entonces, ¿quién sabía leer y escribir? Y bueno, uno de los hijos de Juan Rulfo, que fue muy destacado en Tlalpujahua, fue Eustacio Rulfo. Se fijan aquí, este es un archivo de sus archivos personales de Eustacio Rulfo, quien a finales del siglo XIX tiene, además de tener papel, pues puede hacer este tipo pues de impresiones en sus cosas, o sea, no cualquier persona. Eustacio Rulfo fue 2 veces presidente de Tlalpujahua a finales del siglo XIX. Él es posible que haya sido el primer cronista de Tlalpujahua. De él se pudiera dar una sola conferencia de 2 horas por la gran cantidad de cosas que hizo y escribió del pueblo y que se guardó para él mismo. Pero hoy en día pues las podemos conocer y le damos el crédito a él. Gracias a él sabemos dónde está el Palacio de Gobierno de Ignacio López Rayón. Gracias a él sabemos pues que los Rayón no nacieron en Tlalpujahua, perdón, que la casa de los Rayón, que actualmente es museo, pues ahí no nacieron. Y él menciona que la casa de los Rayón, pues lo único que quedó de ella es el polvo del derrumbe. Entonces, no voy a profundizar en esto porque pues, es una conferencia de los Rulfo de Tlalpujahua. Sabemos en dónde vivía don Eustacio Rulfo, porque en Tlalpujahua hay muchos terrenos y muchas escrituras que mencionan que el dueño es un Juan Rulfo, familiar de Eustacio. Y esta era la casa de Eustacio Rulfo. Esta es la calle Juárez y la que está acá es la calle Melchor Ocampo. Entonces, esta era la residencia de don Eustacio Rulfo. Algo yo les iba a comentar aquí, pero ya se me olvidó. Oh, Eustacio Rulfo, pese a que aún no he encontrado su partida de bautismo, él murió en Toluca, pero no era de allá. De hecho, en su partida de defunción, siempre fue una persona pues de dinero, de opulencia, porque hay un periódico donde menciona que Eustacio Rulfo construye 2 colegios para el pueblo, uno para niñas y otro para niños. Cuando se hacía la fiesta de la Virgen del Carmen, ahí iba el cura y le pedía dinero para poder celebrar la fiesta. Todo eso está en los periódicos, entre otras cosas. Yo me he preguntado, bueno, regresando al escritor, si será que Juan Rulfo pues visitó por lo menos el pueblo de Tlalpujahua. Yo pienso que no, y que tampoco haya sabido sobre sus ancestros. Este, Eso pienso yo. Sin embargo, una de las personas que vivió en esta casa, la señora Edith Antonia Sánchez, menciona
porque esta casa posteriormente la adquirió un señor que se llamaba don Félix Sánchez, abuelo de esta persona, y la señora Edith menciona que cuando ella era una niña, en los 40, había un Juan Rulfo que venía y visitaba esta casa, que era más o menos de la edad de su papá, Felipe Sánchez, que sí son más o menos de 1910, por ahí cuando nace Juan Rulfo. Y dice la señora Edith Sánchez que este Juan del Rulfo se sentaba en el patio de esta casa y miraba hacia el cerro que está enfrente. Ahorita no me acuerdo cómo se llama ese cerro, tiene su nombre. Entonces, ¿será este el escritor? ¿Será que el escritor conocía que aquí vivían unos parientes suyos anteriormente? No sabemos. Eustacio Rulfo también tuvo un hijo que se llamaba Juan Rulfo. Entonces, está difícil, pero les cuento este testimonio que yo recogí. Este es otro archivo, pues, donde mencionamos a Juan Rulfo, el de la fuente de Tlalpujahua. Y bueno, como agradecimientos, pues sí quiero dárselos a Eustacio Rulfo, que dejó 2 libros escritos en Tlalpujahua, y al maestro Carlos Ernesto Rangel Sánchez, que nos ha ayudado mucho en el trabajo paleográfico de diferentes archivos, y pues con lo que podemos dar este tipo de conferencias. Todo esto pues, lo hemos basado en los archivos de Archivo General de la Nación, los archivos parroquiales de Tlalpujahua, el archivo del convento franciscano y la Hemeroteca Nacional. Entonces, vamos a hacer una sesión de preguntas, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bien, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, pues si no hay preguntas, aquí finalizaría la conferencia. Entonces, pues muchas gracias. Bye.